Started. Okay, If that's okay. that's fine. It is time. It is time for our last lesson Es hora de llevar a cabo nuestra última lección del día de hoy. of the day, at least. I did mention that. Oh, okay. Um, our lesson this time is you are an example, be a good one. La lección de esta tarde es, eres un ejemplo, sé un buen ejemplo. And our speaker is Brother Colin Lepley. Nuestro orador es nuestro hermano Colin Lepley. Colin is married to Rachel. Nuestro hermano Colin está casado con Rachel. They have 2 children, Tienen 2 niños and we're glad they're here as well. y estamos contentos de que están aquí también. And now, forgive me if I get this wrong. Colin's parents are here. I was trying to make sure which parents were here, but I think it's Colin, so they're saying yes. So we're glad to have them here as well. They are members of the congregation there at Versailles, where Steve preaches. La estaba mencionando que son miembros de la congregación. Los papás de Colin también están aquí con nosotros, son miembros de la congregación de nuestro hermano Steve predica. If I get talking too much and you need me to stop, just say shut up, Robert. No amens? But Colin preaches down at Marshfield. Nuestro hermano Colin predica en Marshfield. I think that is down, right? I'm terrible with directions, so we're going to ask Brother Andrew Castagnone of the congregation here to lead us in an opening prayer. Nuestro hermano Andrés Castañón nos va a dirigir en la oración primero para comenzar. Brother Bill Watts of the congregation here will ask him at the conclusion to lead us in a closing prayer. Nuestro hermano Bill nos va a dirigir en la oración para concluir. Brother John Benton of the congregation here is leading the song. Nuestro hermano John nos va a estar dirigiendo en el canto del día de hoy. And I want to remind you, of course, we are recording it and actually broadcasting live over the various sites on the internet. Y quiero recordarles nuevamente que estamos transmitiendo en vivo y grabándola en diferentes plataformas también. We also have the material in book form, and if you're interested in that, we do have some in the library. They're $11. También quiero recordarles que tenemos el material en los libros ahí en la librería y para si alguien quiere comprarlos. And of course, this is the first year we're trying this, but we also have it available as an ebook. So if you want an ebook, see me, and we can get that taken care of. Y obviamente es la primera vez que lo estamos haciendo, pero también tenemos el libro electrónico. También si lo gusta, venga a ver a nuestro hermano Robert para adquirir. So without me talking more, Brother Anna. Vamos a orar. Let's pray. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. En esta linda tarde venimos en palabras de oración hacia usted, Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Heavenly Father, we come before you, giving you thanks for everything you do for us, Father. We come and asking all these things in the name of your Son. Le damos las gracias a usted, Padre, por darnos la oportunidad de poder estudiar estas lecciones, Señor. Le rogamos a que usted bendiga estas lecciones, Padre, que han sido predicadas y el resto que van a ser predicadas también. Señor, ayúdenos a ponerlo en práctica en nuestro diario vivir, Señor, no solamente para nosotros, sino para ser un ejemplo para nuestros hijos y para quienes nos rodean también. Father, we thank you so much for these lessons that we are listening. We ask that you keep blessing us with more lessons like this. Father, we also ask that you help us be a better example, not only for our children, but for everyone around us as well. Help us do better each and every day. Y oramos por nuestro hermano Colin que nos va a dar otro mensaje más, Señor, que usted sea con nuestro hermano y con a cada uno de nosotros, bendito Dios. Y también oramos no solamente por nosotros, sino también por su iglesia sobre toda la faz de la tierra.
Father, we ask that you be with our brother Colin as he's bringing us the next lesson. Help him remember everything that he is studying. Help us uh, take everything that he's about to teach us and help us be better, Father. We ask not only for ourselves, but we ask for the church of our Lord everywhere that meets, Father. Le damos gracias por todo, bendito Dios, y en sus grandiosas y poderosas manos nos ponemos en esta hora, Padre. Oramos su presencia en medio de nosotros y lo hacemos en el nombre poderoso de su amado Hijo, nuestro Señor Jesús. Father, we ask all these things and we put everything in your hands, understanding that you're in control and your powerful hands are in control of everything. We ask all these things in the name of your Son, Jesus Christ. Amén. Amen. The song after the lesson will be 92 in English, 92 in English, 229 in Spanish, 229 in Spanish, so you want to mark that. Yeah. When you got that mark, turn to 59 in English, 71 in Spanish. We're singing that one because this is Tommy's favorite song. My grandpa told me once, when you hear little children in the church crying, that means the church is growing. I always think of that every time you tell it. Hear that. You got it, show them sing. Holy, holy, I do too.
We appreciate being able to come and speak at this lectureship. Damos las gracias de poder estar aquí y hablar en estas lecciones. One of my favorite things of being a preacher has been being able to go and be a part of lectureships like this that we may not ever attend, to congregations like this and other areas. And it's been a joy to be able to meet new brethren out of that. Una de mis cosas favoritas de ser un predicador es precisamente atender a lecciones como estas y de poder conocer a hermanos que de alguna otra forma tal vez no los hubiéramos conocido. And the idea of this lectureship is a good one because in the world that we live today, the concepts and the ideas that our children are being taught are very contrary to what the Bible teaches. Y la idea de estas lecciones es una muy buena porque realmente vivimos en un mundo donde nuestros hijos están viendo lecciones o están aprendiendo cosas que van en contra de lo que aprendemos en la Biblia. And going off that last song, the idea of holy or set apart, and that is what God is, that is the example that we are to be based upon the world. Y van yéndonos precisamente con lo que estábamos en el canto, el ser santo o apartado para Dios es precisamente lo que Dios es, santo. Entonces deberíamos estar imitando lo mismo que Dios. And that idea of being separate or being different is something that we want to portray to our kids, that they are to be separate, they're to be different than the world around them, and they're to be different in the way that God is. Y eso es las lecciones que estamos tratando de enseñarle a nuestros hijos, de ser separados, ser diferentes al mundo y de tratar de ser más como Dios es. And as parents, we try to teach them that very thing, that you are to look like God, you are to be different than everybody else around us. Y como padres debemos estarles enseñando de que tienen que ser diferentes al mundo y ser más similares a Dios. This is what Paul tells the church at Corinth, that you imitate me as I imitate Christ. Y esto es precisamente lo que Pablo le dice a la iglesia en Corinto, donde en el capítulo 11, versículo 1 dice, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. And so he's pointing the members there at Corinth, you imitate me because I am imitating the example that we are all to walk according to. Y es lo que le está diciendo, ustedes me imitan a mí porque yo estoy imitando el ejemplo que estamos tratando de seguir, que es Cristo. And this extends beyond parents. Y esto se extiende más allá que a los padres. I have learned very quickly, though, that as a parent, I'm always being watched. Y esto yo he aprendido rápidamente que como padre estoy siendo observado. I've learned that my son, he picks up both good habits and bad habits from me. He aprendido que mi hijo aprende hábitos buenos y hábitos malos también de parte mía. So I've learned I have to be careful in not just the things that I say, but how I say them. Y no solamente que tengo que tener cuidado en las cosas que digo, sino también en cómo las digo. Because I realize that I am being watched by him. Porque he aprendido que estoy siendo observado por él. But it extends beyond that. Pero esto se extiende más allá de esto. We've now, really since I've kind of wrote this sermon, we've been teaching Carson that you're an example to your sister. Y desde que escribí este sermón, también hemos estado tratando de enseñarle a nuestro niño que él ahora es un ejemplo para su hermana. Because he could be doing the most random thing and she just copies that. Porque él puede estar haciendo las cosas más fuera del ordinario, ¿verdad? Y ella solamente viene y las copia también. And so what we all have to understand at one point or the other is that we are going to be an example to someone, whether we have children or not, and therefore we need to pay attention to the type of example we're going to set. Y obviamente lo que estoy tratando de decir es que de alguna manera u otra vamos a ser ejemplo a aquellos que nos rodean, incluso si no tenemos hijos, vamos a ser un ejemplo de aquellos que nos observan. Because the reality is that as Christians, we are going to set an example, whether it be reflecting upon God or actually rather it be the opposite. Y nosotros como cristianos vamos a estar dando un ejemplo que va ya sea a reflejar a Cristo o lo opuesto de Cristo. Because it is the reality in which we live today that many people are not picking up the Bible to read for themselves. Porque la realidad de las cosas es que hay muchas gentes hoy en día que no están levantando la Biblia para leer lo que Dios está diciendo. And while that's unfortunate, the closest thing that they may get to God's word or to the Bible is
how they see Christians living their lives. Y desafortunadamente, que nos guste o no, si alguna persona no lee la Biblia, lo más cercano que va a estar de ello es ver cómo los cristianos o usted como cristiano vive su vida. And if that's different, then that's going to stand out, right? Y si eso es diferente, usted va a sobresalir. But if that's the same way as the rest of the world, well, then nobody's going to see or turn to their attention to what God has given his children to live according. Pero si ellos no ven ninguna diferencia entre nosotros y el mundo, pues no vamos a sobresalir y sobre todo no van a ver qué es lo que Dios quiere que hagamos con nuestra vida y cómo vivamos nuestra vida. And so, as Christians, as God's children, we need to put into application God's word in each and every one of our lives. Así es que nosotros como cristianos debemos de aplicar a nuestras vidas las cosas que hemos aprendido de parte de Dios. This is by taking God's word, such as we see in Matthew chapter 25 and verses 35 through 40. Esto es, por ejemplo, lo que vemos en Mateo capítulo 5 y lo podemos aplicar desde el versículo 3 en adelante. When Christ says, "When you saw me hungry and you gave me food, and when you saw me thirsty, you gave me drink." Oh, perdón, es Mateo 25, versículos de 35 a 40, donde básicamente dice, me viste con hambre y no me diste de comer, me viste con sed y no me diste de beber. That when we live according to what God has told us to do, then we're out there shining our lights according to how God has given to us to do. Que si nosotros hacemos la voluntad de Dios, nuestra luz está brillando en la sociedad de acuerdo a lo que Él nos ha mandado que hagamos. Paul in Galatians chapter 2 and verse 20 Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, put it this way: "For the life I live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me." That he wasn't living his life as Paul, but rather as Christ would. porque él dice en Gálatas 2:20 que ya está justamente crucificado con Cristo y que lo que ahora vive en la carne lo vive en lo que es el Hijo de Dios. It wasn't that Christ was possessing him and making him do this or do that. No es de que Cristo literalmente lo tenía poseído, ¿verdad? Y lo estaba forzando a hacer esto, a hacer aquello. It's that he knew the true example of Christ and what Christ would have him to do in each and every part of his life, and he then did that. Sino era más bien en el hecho de que sabía cuál era la voluntad de Cristo y qué era lo que Cristo esperaba que él hiciera. And so as Christians, that is what we ought to be, is live our lives and pattern it after the ultimate example, which is Christ. Y obviamente como cristianos eso es básicamente lo que debemos de hacer, vivir nuestra vida y compararla y copiarla a lo que Cristo había hecho en la tierra y espera de nosotros. And so the first question I like to ask is, who is to be a good example? Así es que la primera pregunta que voy a hacer es, ¿quién es aquel que debería ser un buen ejemplo? And that is, as Paul urges in many of his books and many of his epistles, is Christians. Y así como lo ha dicho el apóstol Pablo en varias de sus epístolas, los cristianos son los que deben de ser este ejemplo. If you call yourself a Christian, if you take the name of Christ to be Christ-like, then you ought to be Christ-like. Si tú eres cristiano, si tú has tomado este título de ser seguidor de Cristo, entonces tu vida debe de ser como la de Cristo. Because at the end of the day, just because I say I'm a Christian, the reality is I may not be reflecting that. Porque la realidad de las cosas es que mientras que yo pueda decir que soy cristiano, tal vez mi vida no refleja eso. In 2 Timothy chapter 2 and verse 14 through 26, we find an example of this. En 2 de Timoteo, en el capítulo 2, versículos del 14 en adelante, vemos un ejemplo de esto. Here you have two individuals by Hymenaeus and Philetus. Aquí en este ejemplo tenemos a dos sujetos, Himeneo y Fileto, And they would call themselves Christians. y ellos quieren llamarse a sí mismos cristianos. Yet you see within their example 5 different things. Pero aún así vemos en su ejemplo 5 cosas específicas. And these would all be contrary to what God would have had them to do. Y estos 5 ejemplos van a ser contrarios a lo que Cristo espera que ellos sean. Notice in verse 14, their example led to the ruin of the hearers. Veamos en el versículo 14, por ejemplo, donde el ejemplo de ellos arruinó a los oyentes. In verse 17, their example led to increase of more ungodliness. Podemos ver en el versículo 17 de que lo que ellos estaban haciendo llevó al incremento de cosas
que iban en contra de la voluntad de Dios. Also in verse 17, it spread like cancer and it even overthrew the faith of some. Y de ahí mismo en el versículo 17 dice que estas cosas que hacían se esparcieron como cáncer y que incluso arruinó y alejó a aquellos que estaban haciendo las cosas de Dios. Verse 18 mentions how they strayed concerning the truth. En el versículo 18 podemos ver cómo que vivieron cosas concernientes a la verdad. In verse 23, their example generated strife. Y vemos cómo en el versículo 23 las cosas que ellos hicieron llevaron a la perdición, al sufrimiento a muchos. And so what you had here was two individuals who said that they were Christian, but yet their lives did not reflect the values that Christ would have led. Y vemos nuevamente cómo ellos se reflejaban como cristianos, pero sus vidas o lo que ellos hicieron no reflejaban lo que Cristo quería que ellos hicieran. Paul encourages the church at Ephesus in Ephesians chapter 5 and verse 1 and 2 El apóstol Pablo anima a la iglesia en Éfeso, en Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2, that if you're a child of God, you imitate God. que si tú eres un hijo de Dios, imitas a Dios. And in doing that, in verse 2, he actually reflects upon that in our lives as a Christian, when we live according to God, it is a sweet smelling aroma before the Lord. Y él mismo menciona en el versículo 2 que cuando vives de acuerdo a Dios es un aroma dulce, agradable para él. And so when a Christian decides to live, and that means walk, oftentimes Paul would use that idea as walking, and that means living, actually doing that. That is a sweet smelling aroma or very pleasing to God. En muchas ocasiones cuando Pablo menciona acerca de caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, y esto se convierte en un aroma fragante, agradable a Dios. And so the first question in who is to be a good example, that is a Christian. Así es que la primera pregunta de quién debería ser un buen ejemplo, la respuesta es el cristiano. So then the next question is, what are we to be a good example in? Y entonces la segunda pregunta se convierte en ¿qué debemos de ser? ¿En qué debemos de ser buenos ejemplos? In Luke chapter 9 and verse 23, En Lucas capítulo 9, versículo 23, Christ talking to his disciples and saying, if you desire to be a disciple and you want to follow me, well, then you're going to have to take up your cross. en Lucas 9, 23, una de las cosas que le dice el Señor Jesucristo es, si tú quieres seguirme, si tú quieres ser mi seguidor, vas a tener que tomar tu cruz. But what Luke emphasizes, rather than what Matthew does in his verse, is this is going to be a daily effort. Y una de las cosas que Lucas enfatiza, o algo que no hace el otro evangelio, es que Lucas dice que esto va a ser algo diario. I can't just be a Christian on Sunday or Wednesday. Yo no puedo ser cristiano solamente en domingo o en miércoles. I must be a Christian every day. Yo tengo que ser un cristiano todos los días. Paul in Romans chapter 6 and verse 16 through 18 really portrays this idea. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículos del 16 al 18, enfatiza esta misma idea. In verse 16, he's going over the idea that if you are obeying sin, then you are a slave to it. El apóstol Pablo dice que si tú obedeces al pecado, entonces eres un esclavo del pecado. But on the other side, if you obey righteousness, then you're a slave to that. Pero de la otra manera también dice que si tú obedeces a lo justo, a lo bueno, eres un esclavo de lo bueno. Those are the two options the Bible ever gives us, is that we can live according to God or righteousness, or we can live according to ourself, which is unrighteousness. Estas son las únicas dos opciones que nos da la Biblia. Puedes vivir una vida justa, agradable a Dios, o puedes vivir una vida en pecado. The difference here in this passage is those who he was writing to, they obeyed the gospel, and thus freeing them from being slaves of unrighteousness. La única diferencia que encontramos aquí es que en el Romanos capítulo 6 el apóstol Pablo le está escribiendo a hombres y mujeres que decidieron hacer la voluntad de Dios y ya no ser esclavos del pecado. And while they were free to unrighteousness, the Bible still refers to them as a slave, but now a slave to righteousness. Y mientras que ya no son esclavos del pecado, la Biblia todavía se refiere a ellos
como esclavos. La única diferencia es que ahora son esclavos de justicia. We don't now have the freedom to live however we want. Oftentimes, the audience that many were writing to, such as the church at Galatia, they thought that they could still go back to living however they wanted. But the Bible points out, and Paul oftentimes points out, that's not how it goes. You can't continue to live however you want. You must live for God. Y una de las cosas que enfatiza es que mientras que ahora somos libres al pecado, seguimos siendo esclavos porque no podemos estar haciendo lo que queramos, sino lo que es la voluntad de Dios. El apóstol Pablo enfatiza esto en varias ocasiones en sus escritos, que seguimos que seguir haciendo la voluntad de Dios, no lo que nosotros queramos. In fact, there in verse 21, that's what Paul points out is, now as a slave to righteousness, you don't have the freedom to live unrighteously. E incluso en el versículo 21, ahí de Romanos capítulo 6, nos enfatiza que ahora que estás en lo justo, en lo bueno, ya no eres libre para hacer el mal. Instead, we are to be holy, which is separate from the world around us. Ahora nos dice que somos santos, lo que es separados para hacer la voluntad de Dios. And so the answer to the question then is, who is to be a good example? A Christian. And when or what are they to be a good example in? Our everyday life. Así es que las respuestas para una primera es, ¿quiénes son los que deben de ser un buen ejemplo? Los cristianos. ¿Y para qué deben de ser un buen ejemplo? Para cosas buenas. So now the next question then is when? When are we to be a good example? Ahora la pregunta es, ¿cuándo es que debemos de hacer un buen ejemplo? Like we pointed out, we can't just pick, a Sunday or a Wednesday to be a Christian. La que, como había mencionado, no podemos escoger ser buen ejemplo solamente los domingos o los miércoles. We also cannot pick when it might be convenient for us to be a Christian. También no podemos solamente escoger cuando es conveniente para mí ser cristiano. Jesus in Luke chapter 14 tells us that it's going to take a sacrifice. There's going to be a cost involved when it comes to following me. El Señor Jesucristo en Lucas capítulo 14, versículo 33 nos menciona que hay un costo de seguir a Cristo. So no matter what our place is in life or what our platform is in life, we're going to have to give up something to follow Jesus. Así es que una de las cosas que aprendemos que no importa realmente en la situación en la que nos encontramos o cuál plataforma es la que nos encontramos, va a haber un costo para seguir a Cristo. And so when is it good to be an example? That is now. Así es que cuando es un buen momento para hacer un buen ejemplo, la respuesta es ahora. We are never promised tomorrow. No tenemos prometido el mañana. In fact, tomorrow is a myth. Es más, mañana es un mito. When tomorrow comes, it's today. Cuando mañana llegue va a ser hoy. And therefore, since we are not promised tomorrow, the opportune time as salvation is, but as an example is now. Así es que como el mañana no está prometido, así como lo hacemos con la salvación, también lo tenemos que hacer con el ser buen ejemplo, debe de ser hoy. We're really good usually at coming up with excuses. Somos muy buenos para tener excusas. You know, like when I graduate high school, then I'll focus more on God. Or when I graduate college, then I'll focus on God. En ocasiones decimos, bueno, cuando me gradué de la high school, entonces me voy a enfocar más en Dios. Cuando me gradué de la universidad, entonces me voy a enfocar en Dios. Then it's whenever I have kids, and then it's after kids, and then it's, you see how we keep going with the excuses. Y a veces decimos, bueno, cuando tenga hijos, me voy a enfocar más en Dios. O cuando ya mis hijos estén grandes, me voy a enfocar en Dios. Y podemos ver cómo seguimos moviendo más adelante. But see, I don't have to be a father in order to know how to be a godly father. Mire, la realidad de las cosas es que yo no tengo que esperarme a ser un padre para saber lo que es un padre de acuerdo a la voluntad de Dios. I can know how to be a good father, a good brother, a good worker, a good family member because I have God's standard right in front of me. Yo no tengo que esperarme a tener un hijo para ser un buen padre, no tengo que esperarme para ser un buen hijo, un buen esposo, un buen miembro de familia, porque realmente tengo el estándar de Dios en mis manos. This is what Paul would oftentimes urge Timothy and Titus. Esta es una de las cosas que el apóstol Pablo frecuentemente urge a Timoteo y a Tito a llevar a cabo. Don't let people despise your youth. Le dice, no permitas a nadie te desprecie tu juventud. You don't have to be older, younger. It doesn't matter your age. All you need to know is God's example or God's standard. No tienes que esperarte a ser joven o viejo. Lo único que tienes que saber es cuál es el estándar de Dios. And then stand on that standard.
y párate en ese estándar. We do not have to have some sort of place of authority or platform. No tenemos que esperarnos a tener ningún tipo de autoridad o de plataforma. Jesus, when he was picking his disciples who would then turn into his apostles and go out and spread and lay that foundation, were they men of authority? Póngase a pensar en los apóstoles que escogió el Señor Jesucristo. Cuando los escogió eran solamente discípulos, después se volvieron apóstoles, pero no se esperó a que tuvieran algún puesto de autoridad para llevar a cabo la voluntad de Él. They were fishermen and tent makers and tax collectors and tradesmen. Eran pescadores o constructores de tiendas o colectores de impuestos. Jesus himself was the son of a carpenter. El mismo Señor Jesucristo era el hijo de un carpintero. Yet they had the boldness because they were able to stand on God's word. Sin embargo, tuvieron el valor de llevar a cabo la voluntad de Dios porque confiaron. And so we don't have to wait for anything in life, a position of authority, a platform to be a father. We can know now what God's standard is and stand on that standard. Y obviamente no tenemos que esperar nuevamente a ser un padre ni nada por el estilo. El día de hoy podemos saber cuál es el estándar de Dios y pararnos en esa plataforma. The next question then is where are we to be a good example? Entonces la siguiente pregunta es, ¿dónde debemos de ser un buen ejemplo? In Romans chapter 12 and verse 1 and 2, En Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Paul is pointing out the really the ultimate verse to me that shows how we are to be an example as Christians rather than compared to the world. Allí Pablo para mí ha estado poniendo el estándar más alto que tenemos en cuanto a cómo hacer la voluntad de Dios. That we as Christians are living sacrifices, Que nosotros como cristianos somos sacrificio vivo. meaning that it is in our life that we are to be an example to other people, not just in speech, but in our actions. Que lo que significa ahí es que nosotros debemos de ser un buen ejemplo para los demás en nuestra vida, no solamente hablándolo, sino viviéndolo. And then in verse chapter 13, we see the application of verses 1 and 2 in chapter 12. Y después en el capítulo 13 vemos la aplicación del versículo 1 y 2 del capítulo 12. Verses 1 through 7, we see that we are to be a good example when it comes to matters of the government. En los primeros capítulos, versículos, vemos cómo debemos de ser un ejemplo en cosas de gobierno. Unfortunately, I know many people that when it comes to politics, when it comes to the government, they forget that they're a Christian. Desafortunadamente, conocemos a muchas personas que cuando se trata del gobierno, se les olvida que deben de ser buenas personas. Verses 8 through 10, we see that we are to be a good example in the world around us. En el versículos del 8 al 10 podemos ver que debemos de ser ejemplo en aquellos que nos rodean. Unfortunately, there are many Christians that just choose to act like a Christian when they're around their brethren. Desafortunadamente conocemos hermanos que solamente se acuerdan de ser cristianos cuando están alrededor de sus hermanos en Cristo. When they get out around the world, they forget that and they act just like those around them. Y cuando están allá con los del mundo, se les olvida que son cristianos y comienzan a actuar como los del mundo. And finally, at the end of chapter 12 there, Paul even says we are to be a good example to our enemies. Y al final también en el capítulo 12, al final dice que debemos de ser buenos ejemplos con nuestros enemigos. That's really a lot of times where the rubber meets the road for a Christian. Ahí es donde verdaderamente las cosas se ponen un poco más difíciles para los cristianos. Can I remain Christ-like? Can I continue to act like Christ even around those who have done something wrong to me? Puedo continuar siendo buen cristiano incluso alrededor de aquellos que me han tratado mal. And so this encompasses every aspect of life. Así es que esto enreda todos los aspectos de nuestra vida. It really reminds me of what God told his people in Deuteronomy chapter 6. Esto verdaderamente me recuerda lo que Dios le dijo a su gente en Deuteronomio capítulo 6. That they were to teach God to their children and to the world around them at every opportunity that they had. De ellos deberían de enseñarle estas cosas a sus hijos y a todos aquellos que los rodean en cualquier oportunidad que tuvieran. In Deuteronomy chapter 6 and verses 7 through 9, En Deuteronomio capítulo 6, versículos del 7 hasta el 9, when they rose up, when they walked by the way, and when they lied down, they were to teach their children about God. ahí el Señor les dice que cuando se levantaran y cuando trabajaran y cuando se acostaran, deberían de enseñarle a sus hijos acerca de Dios. It was even to be displayed
outside their homes that they were God's children. Era también que tenían que ponerlo fuera de sus casas, de que ellos eran hijos de Dios. Unfortunately, today there are too many who go about their everyday lives, such as going to work, going to school, going to the grocery stores, and they forget to shine their light. Desafortunadamente tenemos a muchos cristianos hoy en día que siguen adelante sus vidas en el trabajo, en la tienda, con aquellos que los rodean y jamás brillan su luz. And at the end of the day, they say, well, I just don't have the time to reflect God in my life. Y al final se excusan diciendo, bueno, es que al final de cuentas no tengo la oportunidad de reflejar la luz de Dios. When God has taught us that it's not that we have to go out of our way to try to be Christ-like. Y es que Dios nos ha hecho varias veces que no debemos de salirnos de nuestra zona para poder ser como Dios. But rather, if we just act Christ-like in our everyday lives, someone is going to see that. Y más bien nos dice que si nos comportamos y vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, alguien lo va a ver en nuestras vidas. And so, therefore, when we're at school, when we're at our job, when we're at the grocery store, when we're getting gas, we act different than the rest of the world. Así es que cuando estamos en la escuela, cuando estamos en el trabajo, incluso cuando estamos poniendo gasolina en nuestro auto, deberíamos estar viviendo diferente a lo que el mundo vive. And after all of this, the final question is why? Y después de todo esto, la pregunta final es ¿por qué? Why are we to be a good example? ¿Por qué debemos de ser un buen ejemplo? And that is to bring glory to God. Y esto es para traer gloria a Dios. In Matthew chapter 5 and verse 13 through 16, this is the conclusion, or this is the ultimate point that Christ makes. En Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 16, esta es la culminación o el énfasis del punto que Cristo está tratando de dar. That when you, as a Christian, let your light shine, Ahí es donde dice que como tú como cristiano dejes brillar tu luz. and when you are literally the salt of the earth to give it its flavor, Y tú eres la sal del mundo para darle este sabor. then this glorifies the Father who's in heaven. Esto glorifica a nuestro Padre que está en los cielos. That's the ultimate point of our lives as Christians, Esa es la culminación de nuestro punto en nuestras vidas como Cristo. is to reflect God's holiness and righteousness. Es reflejar la luz y la gloria de Dios. Just as when I walk into a room and I turn on the light, the point is not to just stare at that light. Así como el punto de cuando entro a un cuarto y prendo la luz, no es para estar nada más observando a la luz, But instead, I have now the vision to be able to see what I want to look at. sino que ahora tengo la visión de ver qué es lo que tengo que observar. And so the same thing goes as a Christian. Así que lo mismo sucede como cristianos. I don't shine a light so somebody looks right at me. No reflejo la luz para que alguien me mire a mí. I shine my light so people can see God the Father. Yo reflejo la luz para que la gente pueda ver a Dios como nuestro Padre. This is what Paul is saying when he tells the church at Corinth, imitate me as I imitate Christ. Eso es lo que Pablo se refería cuando dice, imítame a mí, así como yo imito a Cristo. It's not because Paul is anything himself to follow after, but because he is following after the ultimate example. No es porque Pablo sea digno de ser imitado, sino porque él está imitando a aquel que es digno de ser imitado. We live in a world where this is really not that hard to do when it comes to standing out. Ahora vivimos en un mundo que no es muy difícil verdaderamente levantarse y decir y ser diferentes. We consider some of the societal norms that are out there. Consideremos algunas de las normas que existen allá afuera hoy en día. The world thinks that you could just obtain whatever you want at the expense of others. El mundo piensa que puedes obtener lo que tú quieras a costo de alguien más. The world teaches that if you don't like what I like, well, then you're the problem. El mundo enseña que si a ti no te gusta lo que a mí me gusta, entonces tú eres el problema. The world teaches if you don't agree with me, well, then you're a hater or you're a bigot. El mundo dice que si tú piensas diferente a como yo pienso, entonces tú me estás odiando a mí o eres un bigota. And the world lives in a world where it's just eat, drink, and be merry and live for the moment. Y el mundo dice, tú lo que tienes que es vivir, tomar y hacer lo que tú quieras. But each time when we think about these different norms, God always says the opposite. Y cada vez que el mundo nos presenta estas normas, podemos darnos cuenta que Dios presenta algo diferente. We are to consider others oftentimes before we consider ourselves. En la Biblia nos dice que tenemos que considerar a otros antes de considerarnos a nosotros mismos. In Matthew chapter 22 and verse 38 through 40,
En Mateo capítulo 22, versículos del 38 al 40, our love to our neighbor is crucial upon fulfilling the law of God. el amar a nuestros prójimos es crucial para llevar a cabo la voluntad de And Dios. so when we live to do what God commands, we are his living word. Así es que cuando nosotros vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, estamos haciendo su voluntad. And so if Paul saying, imitate me as I imitate Christ, went for him, Así como Pablo dice, imitarme a mí, así como yo imito a Cristo, then it is true that we can say the same thing. nosotros, si hacemos la voluntad de Dios, podemos decir exactamente lo mismo. That if I'm imitating Christ, if I'm following after the standard that he's giving to me, then someone who sees me and lives accordingly is able to live according to the way of God. Que si yo estoy viviendo mi vida o moldeándola de acuerdo a la voluntad de Dios, alguien puede mirarme a mí y hacer exactamente lo mismo. And so, how can we be a good example? Así es que, ¿cómo podemos ser un buen ejemplo? We can let our actions speak louder than words. Podemos hacer que nuestras acciones hablen más fuerte que nuestras palabras. As Paul gave to the church there at Rome, Así como Pablo dio a la iglesia en Roma, don't be conformed to the world, but be transformed. no se conforme a este siglo, sino transformados. This being transformed comes through there, as he mentions, the renewing of our mind. Ahí dice que el ser transformados viene a través del el renovamiento de nuestras mentes. Have you ever heard the idea of garbage in, garbage out? ¿Has escuchado acerca de la basura entra, la basura sale? Meaning what we put into our hearts and our minds, a lot of times that's what's going to be reflected in our actions. Quiere decir que lo que pongamos en nuestras mentes y en nuestros corazones, eso es lo que vamos a reflejar. This is what Jesus says in Matthew chapter 15 and verse 11. Esto es lo que Mateo dice en el capítulo 15, versículos 11 al 19. That's not what comes out of the mouth that defiles a man, but what comes out of that is reflection upon our heart. Dice que no es lo que sale de la boca del hombre, sino lo que hay en el corazón, aquello que se refleja de nosotros. When we surround ourselves with toxic behaviors and inappropriate language and graphic images, that's eventually going to come out in the way that we live. Cuando nosotros consumimos todas estas cosas malas, el mal lenguaje o estas gráficas que no deberíamos estar viviendo, esto es lo que se va a reflejar hacia afuera. And so, how do we remedy this? That is by the renewing of our mind. ¿Y cómo renovamos esto? Es básicamente bajo el renovamiento de nuestra mente. Paul shows how this is done in Ephesians chapter 4 and verse 17 through 24. El apóstol Pablo nos enseña precisamente cómo hacer esto en Efesios capítulo 4, versículos del 17 hasta el 24. He mentions there in verses 17 through 19, Dice ahí en el versículos del 17 al 19, do not let your example be by worldly and sinful things, que tu ejemplo no sea de acuerdo al mundo y cosas pecaminosas, but rather in verse 20, learn Christ and his truth. pero más bien en el versículo 20 dice que aprendamos de Cristo. To learn Christ was to put off the former conduct, living in sin and living in worldliness. Aprender en Cristo significa poner aparte todo lo que vivíamos en las pasiones o en el pecado. Thus, in verse 23, we renew our mind. Así es que en el versículo 23 dice que renovamos nuestra mente. Then one in verse 24 is able to put on the new man, which is a good example because they are proving what that perfect will of God is. Y por eso ahí en el versículo 24 dice que vestidos del nuevo hombre, dice según la justificación y santidad de la verdad. Unfortunately, there are many people who put off the sin, Desafortunadamente tenemos a muchas personas que se ponen al pecado. but then they forget to put on Christ. Entonces se trata de quitar el pecado, pero se les olvida ponerse a Cristo. And that is by living and doing the things that He would have us to do in replace of the sinful things that we oftentimes live for. Y esto es el ponerse a Cristo significa poner una vida agradable a Dios en lugar de seguir poniendo más pecado en nuestra vida. And so, if we wish to be a good example as the Bible commands us to do, then it must come from God's Word itself. Así es que si queremos ser un buen ejemplo para aquellos que nos miran, tiene que venir directamente de la palabra de Dios. Paul says in 2 Timothy chapter 3 and verse 16 and 17 El apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. that God's Word that we have in front of us equips us for every good work. Dice que la palabra de Dios nos equipa para toda buena obra. And so what makes a man complete and thoroughly equipped for every good work? That is all Scripture. Así es que, ¿qué es lo que completa a un hombre y lo equipa para hacer la voluntad de Dios? Bueno, eso es toda la escritura. So the only way that we can be a good example is by knowing God's Word,
Así es que la única manera en la que podemos ser un buen ejemplo es conociendo a Dios And the only way that we can be a good example is by doing God's word. y la manera en la que podemos ser un buen ejemplo es haciendo la voluntad de Dios. This evening, Esta tarde, if you desire to be a good example, si tú deseas ser un buen ejemplo, then it can only come from the word of God. solamente puede venir de la palabra de Dios. That standard that Christ left for us Ese estándar que Dios dejó para nosotros is that before we can do anything, we must believe that Jesus is the Son of God. antes de poder hacer cualquier otra cosa, tenemos que creer que Cristo es el Hijo de Dios. Christ said in John chapter 8 and verse 24, if you don't believe in me, then you will die in your sin. En Juan capítulo 8, versículo 24 dice que si no creemos en Él, vamos a morir en nuestros pecados. He also teaches in Luke chapter 13 and verse 3 También en Lucas capítulo 13, versículo 3, that if you don't repent of your sin, you will likewise perish. que si no nos arrepentimos de nuestros pecados, pereceremos en nuestros pecados. That idea of repentance is a complete turnaround from living a certain way. La palabra arrepentimiento es cambiar completamente de la manera de vivir. That in sin, as we mentioned from Romans chapter 6 and verse 16 through 18, De que en el pecado, así como mencionamos en Romanos capítulo 6, versículos del 13 al 16, as sin is living for self and what I desire to do. que vivir en pecado es vivir de acuerdo a mi voluntad y lo que yo deseo. But as a Christian, Pero como cristianos, I have to understand that I can no longer live that way. que como cristianos ya no puedo vivir de esa manera. I can't follow after my own example. Que ya no puedo seguir de acuerdo a mi propio ejemplo. As the good brother before me put in his lesson, Así como nuestro hermano antes que yo lo puso como ejemplo. if we follow after our own example, Que si nosotros seguimos de acuerdo a nuestro propio ejemplo, then we'll live in a world of madness and confusion like the one right around us today. vamos a vivir en un mundo loco y de confusión, así como vivimos en este mundo hoy. But if I turn away from what I desire and what the world desires, Pero que si yo me aparto de aquello de que lo que yo deseo, lo que el mundo desea, and I live according to the standard God has set, pero vivo de acuerdo al estándar que Dios ha establecido, then as John tells us in 1 John chapter 5 and verse 13, I can know of my salvation. así como nos dice Juan capítulo 5, versículos del 13 en adelante, yo puedo saber acerca de mi salvación. And so if I repent of my sin and I confess Jesus as my Lord and Savior, Así es que si yo me aparto del pecado y confieso a Jesucristo como mi Salvador, and as Jesus says in Matthew chapter 10 and verse 32 and 33, y así como Cristo dice en Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33, that if I confess him before man, he will confess me before God. que si yo lo confieso a Él delante de los hombres, Él me confesará a mí delante de mi Padre, de su Padre que está en los cielos. But again, that can't just come whenever it's convenient for me. Pero nuevamente, eso no puede venir solamente cuando es conveniente para mí. I must live that confession out each and every day. Yo debo de vivir esa confesión todos y cada uno de los días de mi vida. And finally, if I put on Christ in baptism, Y por último, si me pongo a Cristo en el bautismo, to have those sins washed away, ser limpiado de esos pecados, that's the only way that I'll be able to say, imitate me, es la única manera en la que yo voy a poder decir, imítame a mí, because I imitate Christ. porque yo imito a Cristo. And then live as Paul lived there in Galatians chapter 2 and verse 20, Y vivir de la misma manera en la que el apóstol Pablo vivió en Gálatas 2:20, that it's no longer me, it's no longer Colin who lives. que ya no es Colin el que vive, It is Christ who's making the decisions. es Cristo el que está haciendo las But in decisiones. order to do that, I need to know the will of God. Pero para poder hacer eso necesito conocer la voluntad de Dios. If you wish to know that this evening, Si usted gusta de conocer eso el día de hoy, let us help you however we can déjenos ayudarle de la mejor manera que podamos. as we stand and as we sing. Mientras nos levantamos y cantamos.
Oh, let us with the word. Souls alive to see that God, your nation, you surely not away. You never mention him to me. You never mention him to me. You have been not alive to see. You in my day. I was astray. Yet never on you speak me on lost your side. Oh, some glory. So work and stay so by. You never mention you never mention you have been to see. You in my day. I was astray. Never mention Thank you, Colin, for that lesson. Muchas gracias, Colin, por esa lección. As is the case with each of the lessons, it is an important one and one that is certainly timely. Y así como ha sido con todas las lecciones, una muy importante y que ha llegado a tiempo. I want to thank everyone for being here today. Quiero darles gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Saturday during the lectureship is always a long day. O sea, los sábados durante las lecciones siempre es un largo día. We have several lessons, Tuvimos varias lecciones and hopefully they are very beneficial. y ojalá sean muy beneficiosos. And a lot of these lessons, as you go through, hopefully we've noticed how they tie in with each other. Y a lo largo de estas lecciones, ojalá podamos estar observando cómo se conectan la una con la otra. Of course, many who are here visiting will be back at your home congregation tomorrow. Así que obviamente muchos de los que están visitándonos el día de hoy, el día de mañana van a estar de regreso en sus congregaciones. We do hope that you get back safely, Esperamos que lleguen a salvo and we want to keep each other in our thoughts and our prayers. y los tendremos a todos en nuestras oraciones. As I've been saying, the lessons are being broadcast and recorded, Así como lo he mencionado, las lecciones están siendo grabadas. and so if you missed one of them or missed one of them and want to see it, they are online. Así es que si se ha perdido alguna, estarán disponibles en línea. The books, of course, are available as well. Los libros también están disponibles. And if you don't get one here and you want one later, they're on bookpatch.com. Just look my name up. Y si no puede agarrar uno ahorita, pero lo quiere después, lo puede agarrar en bookpatch.com. Solamente busque mi nombre. And I might add, we have some past lectureship books on there that aren't available here. Y déjeme añadirle que también tenemos libros de lecciones pasadas que no tenemos disponibles aquí ahorita. I'm going to ask Brother Bill Watts of the congregation here to lead us in a closing prayer, and we'll be dismissed. Pediremos a nuestro hermano Bill que nos dirijan la última oración y seremos despedidos. Oh, and a real quick public service announcement. Next week, time falls back. Y era más recordatorio, la próxima semana la hora regresa, 1 hora. Yeah. Huh? Said, yeah, an hour. Like.
Let's pray. Vamos a orar. Dear Heavenly Father, we do thank you for your wonderful love. Pues, amantísimo Padre, te damos las infinitas gracias por por tu amor. And we know that you have proven your love over and over again for us, especially by sending Jesus to this earth and suffering and dying on the cross and being raised again on the third day. Así que tú has mostrado tu amor una y otra vez. Por ejemplo, lo hiciste cuando mandaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados y morir en aquella cruz. And we know that Jesus is the only way, through Jesus is the only way that we have to be able to come to you. Y sabemos que solamente a través de Cristo es la única manera en la que podemos llegar a ti. And we thank you again, Father, for your wonderful word, your wonderful blueprint that you have given us to be able to study, to be able to learn what we're supposed to do. Y te damos las infinitas gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de enseñarnos qué es lo que debemos de hacer. And we thank you again for all the wonderful speakers that has spoken so far. And we truly look forward to be able to come back tomorrow and hear more of your word. Y nuevamente te damos las gracias por la oportunidad que nos da de escuchar y te pedimos que mañana nos dé la oportunidad de regresar y escuchar más de tu palabra. And we ask you, Father, as we get ready to go to our homes tonight, to please help us all to get there safely and again to be able to come back tomorrow to hear your great and wonderful word. Y te pedimos que ahora que vamos a nuestro hogar nos cuides en el camino y nos dé la oportunidad de regresar el día de mañana a escuchar más de tu palabra. This is our prayer in Jesus' precious and holy name. Es- Amen. Esto es lo que te pedimos en el maravilloso y precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Thank you. And I do want to remind the members of the congregation here that our schedule tomorrow is slightly different. We're having our regular times tomorrow morning, but we'll have a 1:30 service rather than a 6 p.m. service. Take care, brother. You too, Bill.